Yo les estuve hablando en el video anterior sobre lo que pasaba en la Argentina, sobre los inmigrantes, sobre cómo se va constituyendo el movimiento obrero argentino, sobre las condiciones de explotación que sufrían muchos de los inmigrantes y las reacciones que esto provocaba. Dentro de lo que es la Argentina van a existir dos fuerzas muy importantes que representan a los trabajadores, digamos, representan es un término equívoco en la primera, pero que encarnan las inquietudes que tienen estos trabajadores. La primera de ellas, cuando digo la primera de ellas, digo la que es más importante desde el punto de vista del número, la que provoca mayor revolución social, la que confronta directamente al sistema, es la de los anarquistas. Ustedes saben, vieron antes en capítulos anteriores, que los anarquistas creen que el hombre es bueno, naturalmente bueno, y que lo hace malo justamente es el Estado que es el que impone la propiedad, la desigualdad, las leyes, los impuestos, y eso hace que justamente surja con la propiedad el conflicto de clase, quien tiene mucho, quien tiene poco, el egoísmo y que algunas personas vivan muy bien y otros la pasen muy mal. Entonces, los anarquistas creen que la raíz de todo el mal está en el Estado porque el hombre es bueno y que un hombre sin Estado, digamos los seres humanos sin Estado, pueden convivir armoniosamente y que el espíritu solidario anida en cada uno de nosotros. Por ese motivo hace falta que justamente no exista más el Estado. Es necesario que el Estado no exista más y los hombres vamos a poder colaborar y ser solidarios. Esa es la ideología anarquista, que ya la hemos expresado en capítulos anteriores, y esa ideología era la que creían cientos de miles de inmigrantes en la Argentina. Entonces, para el anarquismo, el enemigo es el Estado y sus representantes, por ejemplo, la policía, el gobierno y también los patrones, que eran los dueños de los medios productivos y eran los que sometían a los anarquistas. Entonces, la solución es terminar con el Estado y enfrentarse a las fuerzas policiales, a las autoridades, y por ese motivo es que vamos a ver que una práctica habitual en ellos es la de realizar huelgas masivas, huelgas que perseguían ser generales y querían que condujeran a la caída del Estado. No querían un Estado controlado por obreros, no querían un Estado mejor, no querían Estado. Como no querían Estado, tampoco les interesaba la participación en la política y les resultaba completamente indiferente el fraude electoral. A ellos el fraude no les interesa, porque ellos no van a presentar candidatos, porque no quieren gobernar, porque no quieren que haya Estado. Entonces, cuando hay una huelga y viene la policía, van a reaccionar violentamente, porque esa policía encarna el instrumento de dominación que hace que los hombres sean sometidos. Y van a realizar atentados individuales contra jefes policiales, contra jefes militares, contra presidentes inclusive, que en algún caso son exitosos, como el que se comete contra Ramón Falcón, y en otro caso van a fracasar, como el que se intenta contra el presidente Quintana. De todas maneras, existe eso, y en el imaginario de la clase dominante, de los conservadores, especialmente, que son quienes están gobernando y controlando todo, va a generar una grave inquietud. ¿Por qué? Porque los anarquistas, que insisto, además, son muchos y realizan marchas multitudinarias y hacen estas acciones individuales muy puntuales, muy concretas, pero contra jefes policiales, contra presidentes, contra personas de significación en la sociedad. Estas personas están amenazando el orden social todo. Por ello no quieren un cambio en el gobierno, quieren terminar con el orden social vigente, con el Estado y con la propiedad. O sea que los terratenientes nos están jugando
que pierden el gobierno, pierden todo, pierden los bienes, porque si hablamos de que vamos a compartir solidariamente, ya no hay más propiedad privada. Entonces, esta es una amenaza muy seria y que motiva en los conservadores dos reacciones. Una, las que yo le comenté, un incremento de la acción represiva, uso de la fuerza policial, de la fuerza militar, ley de residencia, ley de defensa social. Y por otro lado, van a intentar ensayar otras variantes, y esto tiene que ver con el sistema electoral. Y enseguida te lo vamos a explicar. ¿Qué pasa con la otra fuerza importante dentro de lo que es el movimiento obrero? Encontramos a los socialistas. Los socialistas son una fuerza completamente distinta a los anarquistas, y si bien representaban a los trabajadores, tienen diferencias importantes. En primer lugar, ¿quiénes la integran? Mientras los anarquistas están formados por sindicatos que nucleaban a trabajadores no calificados, porque su mensaje era relativamente sencillo, los socialistas van a estar dirigidos por individuos de clase media o clase media alta. Es muy típico en los socialistas que su dirigencia sea integrada por abogados o por médicos, personas que inclusive participan en los mismos círculos intelectuales que frecuentaban los conservadores y los radicales. Y su base está integrada por trabajadores calificados, porque se le requería una cierta calificación, una cierta instrucción para poder acceder a la prensa partidaria y para debatir ciertas cuestiones, porque piensen que el socialismo, aunque cambia completamente las ideas de Marx, ¿sí? Porque Marx tenía siempre un contenido más revolucionario, una de las fuentes principales de la doctrina socialista es justamente Marx y la adecuación que se hace a la participación dentro de lo que sería el sistema. Es decir, que sería un Marx ayornado, descafeinado, como quieran llamarlo, pero había que leer a Marx, que era muy difícil, y aún las traducciones más elementales que se hacen sobre Marx requieren un cierto nivel de instrucción que quienes adherían a las ideologías anarquistas no tenían. Entonces, para ser socialista había que tener alguna instrucción, por eso la mayor parte de los socialistas eran trabajadores calificados. Y además, los socialistas no proponen, como yo les dije, destruir al Estado, sino modificarlo desde adentro y modificarlo según sus propias normas. Y ellos creen que el cambio se puede hacer mediante el sistema eleccionario. Son muy moderados y creen que, por ejemplo, la acción parlamentaria, la acción de integrar el Congreso y conseguir leyes que favorezcan a los trabajadores es una vía adecuada de cambio. Son muy moderados, están muy dentro del sistema y si bien critican al fraude, claramente, porque el fraude es lo que los limita en su participación y solo pueden ingresar en forma esporádica a los cuerpos legislativos, igual participan en las elecciones. Es decir, que participan, se quejan, pero participan. Fíjense que si comparamos su actitud con la de los radicales, es una actitud mucho más dócil, mucho más débil y mucho más prosistema que la de los radicales. Van a proponer entonces participar en las elecciones, conseguir diputados, hacer oír sus ideas y de esa forma ir modificando paulatinamente la realidad argentina, consiguiendo mejoras para los trabajadores, reducción en la jornada laboral, aumentos salariales, el pago de los accidentes de trabajo, el pago de las vacaciones, todas cuestiones que luego van a ser reflotadas por el peronismo y que van a ser incorporadas a la realidad argentina. Entonces, lo que pretenden es hacer esto desde adentro. No plantean un modelo distinto en cuanto a la economía, no cuestionan al modelo agroexportador, sí, por ejemplo, quieren que los terratenientes paguen más impuestos, ¿sí? Y que la base de la imposición no sean los impuestos al consumo,
o los impuestos a la importación como eran los que predominaban en la época, y querían que se impongan impuestos a la riqueza. Pero siempre estamos hablando en un sistema que conservaba la propiedad y que conservaba este esquema agroexportador por el cual desde la Argentina se vendían bienes primarios, se endeudaba con el extranjero y recibían productos manufacturados e inversiones desde el exterior. Esto no lo cuestionaban justamente los socialistas, son muy moderados, y si bien cuestionan el fraude, lo hacen desde una posición mucho menos exigente que la que planteaban los radicales. La real amenaza para los conservadores es la de los anarquistas, ¿sí? Que hacia 1910 han acelerado, en ocasión del centenario, sus acciones, y se va creando la sensación de que puede haber efectivamente una revolución social y puede terminar todo ese orden que habían establecido trabajosamente los miembros de la élite. En ese momento, en 1910, asume un nuevo presidente que se llama Roque Sáenz Peña, que asume por el fraude electoral, es decir, triunfa por el fraude, pero va a terminar con el fraude. ¿Por qué Roque Sáenz Peña termina con el fraude? Roque Sáenz Peña, presidente conservador, termina con el fraude, y lo que hay que explicar es por qué. Porque con el fraude los conservadores ganaban. Está enfrentando dos amenazas de signo muy distinto. Por un lado, a los radicales. Los radicales que tienen una pertenencia social parecida y que lo que están reclamando es que termine el fraude para poder participar en las elecciones. Y de esa manera derrotar a los conservadores y hacerse del gobierno. No para cambiar toda la realidad, no para terminar con la propiedad privada ni con el Estado, ni siquiera para proponer un modelo industrial. No, lo que quieren hacer justamente es gobernar. Del otro lado, los conservadores están viendo, Roque Sáenz Peña está viendo, porque reitero que Roque Sáenz Peña es conservador, que existe una fuerza muy importante, que son la de los cientos de miles de anarquistas que quieren terminar con ese orden social injusto, y lo quieren hacer terminando con el Estado, que no haya más Estado. Entonces, frente a esta coyuntura, los conservadores deciden aliarse con los radicales, acercar a los radicales, conceder lo que los radicales están pidiendo con su principal líder, que se llama Irigoyen, Hipólito Irigoyen, concederlo con el objetivo de aislar a los anarquistas y, unidos, conservadores y radicales, poder conjurar la amenaza de la revolución social. Por ese motivo van a imponer un sistema electoral que va a contar con el voto obligatorio, lo cual asegura masividad, con un empadronamiento que se basa en el registro de quienes hacen el servicio militar, empadronamiento a través del servicio militar obligatorio. Aquellos que lo cumplen pueden votar, con lo cual no hay ninguna cuestión de si el voto es voluntario, si puede votar, no puede votar. Todos los varones pueden votar sin ninguna restricción, y se va a establecer, digamos, lo que es más importante, que el voto sea secreto, con lo cual se elimina la intimidación. En el cuarto oscuro cada uno puede elegir al candidato de sus preferencias. Y después se impone el sistema de lista incompleta. El que sale primero se lleva 2/3, el que sale segundo se lleva el tercio restante. De esta manera se impone este sistema electoral para que los radicales participen en las elecciones. Se va a producir eso, y vamos a ver en el capítulo siguiente cómo resultó para los conservadores esta aventura de abrir el sistema electoral. ¿Siguieron gobernando? ¿No siguieron gobernando? ¿Les resultó para conjurar la amenaza social o no les conjuró? ¿O no les sirvió? No es la cuestión de ahora decir qué es lo que va a pasar, porque quito el clima cinematográfico. Pero lo cierto es que el problema era este. El cálculo de los conservadores era conjurar la amenaza social, acercando a los radicales y aislando a los anarquistas. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 8.